Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a estos que son los miércoles de Chicharrón, donde efectivamente es antes del jueves y después del martes. Váyanlo poniendo ahí en el calendario porque cuando sea martes, luego el siguiente día vamos a tener miércoles de Chicharrón. Y el día de hoy vamos ahí en la página electrónica que es 3 veces w.apocono.mx, en donde tenemos nuestros productos, en donde también tenemos un montón de cosas que hemos hecho y los miércoles de Chicharrón. Y el día de hoy pues nos vamos hasta abajo, ahí está, y tenemos chulada. Miércoles de Chicharrón va a ser Ciencia, Drogas y Calle con Luis y con Astron, con respectivos apellidos Patlán y Martínez, los cuales nos van a echar la mano en esta plática que va a estar súper de lujo. Cabe mencionar, aunque al rato lo va a decir la doctora Ortigosa, que ellos pertenecen a un grupo que se llama Dibu, que está de antología. Bueno, como ya empezamos un poquito tarde, que realmente fue un minuto tarde, pero creo que nunca había yo hecho unas entradas tan rápidas. Pues vámonos totalmente en vivísimo a la cámara principal, donde está como moderadora la doctora Deneb Ortigosa. Van a estar Luis Patlán y Astron Martínez presentándonos el día de hoy, este miércoles de Chicharround. Mi nombre es Mario Alberto. Sean bienvenidos, disfrútenlo, realmente va a estar muy, muy buena. Chaito. Vámonos, les ponemos on a su micrófono, chicos y chicas. Ay, Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí,
efectivamente estamos en un miércoles de chicharrón más, aquí desde a poco. No, estamos también retransmitiendo a través de Ciencias TV y la Más Comunicación. Y la noche de hoy estamos con Astron y Fernando. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hola, Hola, Jasmine, muchas gracias. Estamos muy bien. súper bien. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de ciencias, drogas y calle y efectivamente del proyecto en el que participan Astron y Fer. Y bueno, pues no voy a quitar más el tiempo de la charla, así que me voy a permitir presentarlos. Astron y Fer o Fernando son activistas sociales con una década de trabajo de base con población vulnerada, siempre bajo una perspectiva basada en evidencias. Ambos, bueno, estudiaron en la UNAM y en el Poli y ambos pertenecen a la primera generación de defensores jóvenes de derechos humanos LGBTI y más. Entre sus distinciones podemos mencionar que tiene mención honorífica en la 40ª Olimpiada Internacional de Química que se llevó a cabo en Budapest, Hungría. Concluir el posgrado en Derechos Humanos y en la edición ininterrumpida, y eso es súper importante, de la revista de divulgación científica del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Como lo mencioné, ambos fundaron la Asociación Civil Dibu y el día de hoy nos acompañan en este miércoles de chicharrón. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros Ay, y muchísimas gracias a adelante. ustedes, nuestros amigazos de toda la vida, Denev, Mario, que coincidimos por ahí en muchos espacios. Entonces, Ujú. muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de estar con ustedes, por fin en los famosísimos miércoles de chicharrón. Sí, estamos también Justamente. igualmente emocionados. Les cedo la palabra. Muy bien. Pues bueno, como bien mencionaron, la plática de hoy vamos a hablarles un poquito de qué hace nuestra organización por un lado y por otro lado, pues vamos a hablarles de una línea de trabajo en particular. Entonces, si me permites, vamos a compartirles una pequeña presentación para mostrarles todo esto. Adelante, muchas gracias. Pues empezando con la presentación, ya vemos acá el título y todo muy bonito. ¿Ya lo están viendo bien? Todo bien, Perfecto. súper. Entonces, pues vámonos a la primera parte. Como saben, el título es Ciencia, Drogas y Calle, y pues para nosotros que somos activistas es bien importante esta parte de calle, sobre todo la calle, que es el trabajo de base, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre trabajo sexual, sobre drogas, etcétera. Entonces, por eso acá ya estoy bien performática con mi velo, como pueden ver, a un Ujú, estilo no de burka, pero pues algo con una burka. Y la imagen que estamos viendo ahorita en la presentación, ujú. pues es en la Biblia. Entonces, van a decir, oh Dios mío, ¿cómo científicos están agarrando algo que salió en la Biblia? Pues bueno, déjenme decirles que para todos nosotros, compañeros divulgadores y divulgadoras y divulgadores, pues la Biblia, cualquier Biblia que tengan en casa y que puedan ver, digo, no es como genérica, es uno de los libros, además de que ha sido el libro más editado de toda la historia, lo van a encontrar en todos los lugares, desde el motel más barato y rascuacho hasta la prisión de máxima seguridad, ¿no? Siempre van a tener acceso a una Biblia, entonces empezaré con una pequeña parte de la Biblia. Es Ujú. el capítulo 38 del Génesis, versículo 14 y hablo como español así. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, así como yo, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tibnat, porque veía que había crecido Shela y ella no era dada a él por mujer. Esto ahorita lo explicaremos un poco más, nada más déjenme termino con esta cita. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Este es como un eufemismo que se utiliza en la Biblia y en los antiguos escritos para tener relaciones sexuales, ¿no? Llegarse a ella. Y ya había dicho antes que pues la tuvo por ramera. Entonces, y pues no sabía que era su nuera y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a ti? Esta parte pues la dice justamente Tamara en la Biblia. Este capítulo se titula Judá y Tamar. Entonces lo que hace Tamar es así como yo, pues se puso un velo, no la reconocían y después tuvo sexo con una persona, ¿no? Aquí.
¿Por qué empiezo con esto? Pues bueno, sabemos que el trabajo sexual es, como bien lo dicen, la profesión más antigua. ¿Qué tan antigua? Pues este texto que les acabo de leer tiene más o menos como unos 3000 años. Nuestros amigos, por cierto, teólogos queer, especialistas en esto, que tienen un doctorado en teología queer, justamente, que es esta teología que busca la liberación y aparte la inclusión de, por ejemplo, la diversidad sexual, pues nos dijo esto que acabas de leer, Astron, tiene data de más o menos el 800, entre el 450 y el 800 antes de Cristo. Así que podemos hablar de que este texto es súper viejo, ¿no? Tiene casi 3000 años, pero sabemos que esto es mucho más antiguo. El trabajo sexual, pues, ha existido desde siempre. Acá tenemos, por ejemplo, una representación, a mí me gustó esta de la Venus paleolítica, y que en algunos papers o algunos investigadores académicos mencionan que pues esta famosísima Venus del Paleolítico en realidad podrá ser un autorretrato, ¿no? Así que esto sería como algo muy empoderante hacia, sobre todo las mujeres, pero el trabajo sexual lo tenemos pues en todos lados. Esto es por una parte, ¿no? Decir que el trabajo sexual es algo muy antiguo. Y la otra, que también lo vemos desde tiempos de la Biblia y desde hace, como les dije hace rato, casi 3000 años, es que todo esto se da en las afueras de las ciudades, en los arrabales famosísimos que le llaman. Siempre vamos a encontrar esto desde la historia de Tamar en las afueras. Esto que pasó pues en tiempos de la Biblia, podemos ver que ocurrió en un camino justo cuando venía bajando este trabajador que había ya visto a su ganado y tuvo relaciones con Tamar, con esta mujer, a cambio de bienes o dinero. Pues bueno, los moteles en la actualidad siguen estando en las afueras de las ciudades y en los arrabales. Esto no ha cambiado desde hace como 3000 años. Esto es importante porque nos va a hablar sobre algo que se llama no lugares, ¿sale? Los no lugares son lugares que están, les digo, en las afueras de las ciudades. Entonces quiero que por favor todos en casa, en trabajo, en el coche, en donde estén, se imaginen esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hay en los moteles? ¿Qué hay afuera de las ciudades? ¿Qué tipo de personas coexisten o conviven en estos lugares? Pues tenemos, por ejemplo, arriba un ejemplo que son los baños de vapor. Hay también vapores famosísimos donde se realizan encuentros sexuales. Abajo tenemos, por ejemplo, el famosísimo cruising. El cruising es, pues son lugares como, por ejemplo, parques o lugares al aire libre donde las personas pueden tener relaciones sexuales, pero también, por ejemplo, hay uso de drogas y otras cosas. Tenemos el famosísimo ejemplo de El último vagón del metro para aquellas personas que vivimos aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara o en Monterrey también pasa que hay metros. En el último vagón, pues es donde se junta la banda LGBT, ¿no? Y hay, en efecto, pues intercambios sexuales, por ejemplo, hay uso de drogas, hay muchas cosas. A todo esto se le llama no lugares, ¿sale? Esta teoría de los no lugares lo hizo Marc Augé en los 90s, y pues es un lugar donde coexisten, como lo menciono acá arriba, diferentes poblaciones. Y esto es bien importante para nosotros porque va a ser trascendente y como muy importante en lo que vamos a hablar a continuación, Fer y yo. Pues bueno, tenemos primero la población de la disidencia sexual, ¿no? Las personas homosexuales, por ejemplo, habitan estos no lugares. Las personas transvestis, transexual, bisexual, intersexual, lesbianas, gays, etcétera. También tenemos personas que usan drogas, personas que no necesariamente son gays, lesbianas, etcétera, sino que simplemente usan drogas y pues están en estos no lugares. Y el trabajo sexual también es como bien conocido en estos lugares. Es un lugar donde coexisten diferentes poblaciones, sobre todo poblaciones vulneradas. También tenemos acá, por ejemplo, mucho de la población afrodescendiente, tenemos personas con discapacidad que salieron de sus casas, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad o que estuvieron privadas de la libertad en situación de cárcel, por ejemplo, y algunas otras minorías o mal llamadas minorías, ¿no? Entonces, estas son las dos cosas que les quería decir con esta anécdota de la Biblia. La primera, que el trabajo sexual es algo muy antiguo. La segunda, pues esto de los no lugares, ¿no? Es un lugar donde confluyen y convergen diferentes poblaciones que después nos vamos a enrolar y de las que vamos a hablar próximamente, ¿no? Abajo tenemos pues una fotografía de David LaChapelle, donde igual habla sobre el trabajo sexual y lo que les quería decir de esto, ¿sale? Entonces,
con esta pequeña introducción termino y le paso el micrófono a Fer para que nos hable de drogas. Bueno, después de este pequeño prólogo ya vamos a entrar tal cual a tema. Como bien mencionó Jazmín, nosotros pertenecemos a DIVUAC. Es una asociación civil donde nuestros ejes principales son la diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia. Y pues como pueden ver en la imagen, es un proyecto que tenemos haciendo ya varios años, donde hemos analizado diversos temas, sobre todo con estos ejes, pero también otros que se pueden llegar a cruzar. Y bueno, cuando nos preguntan qué hacemos, pues es una pregunta bastante compleja, ya que, pues bueno, de entrada, como buenas personas que se dedican a la divulgación de la ciencia, pues damos pláticas. Solo que nuestras pláticas no están limitadas, por ejemplo, al ciclo de vida de las estrellas, a la biodiversidad o a la evolución, sino que también, por ejemplo, hablamos de mitos y realidades de los poppers, que ahorita vamos a hablar más adelante de ello. También nos encargamos de dar pláticas con respecto a los temas de prevención de ITS. También hacemos pruebas rápidas de ITS. Digo, ahorita el tema de pruebas rápidas ya está un poquito más en la conciencia pública con todo lo que ha pasado ahorita del COVID y todo. Digo, en este caso lo hacemos sobre todo para otra pandemia que también tiene sus peculiaridades, que sería en este caso la pandemia del VIH. Por otro lado, pues también vamos a eventos a compartir nuestro expertise, a aprender de otras experiencias, como vemos ahí donde estamos en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, que en ese caso nos encontramos al diputado conocido como Mijis, que también estaba ahí porque era parte de su iniciativa, y también tenemos eventos propios. En el caso de este vemos en la parte de abajo que estamos en nuestro seminario de ciencia diversa, que lo que hacemos ahí es pues generar un espacio para que otras personas nos pasen a compartir sus diversos proyectos, trabajos y presentaciones en temas que entran en los ejes que ya les mencionamos. Entonces digamos que esto es solo una pequeña parte, digo, tenemos como un abanico muy amplio de distintas actividades, pero pues esto lo engloba bastante bien. Ahora, como ya mencionamos en el prólogo, ¿con quiénes trabajamos? Pues trabajamos sobre todo con la población LGBTIA. Esto es, para quien no conozca tanto las letras, la población lésbica, gay, bisexual, trans, que la trans incluye a lo transexual, lo transgénero, lo travesti, intersex, la A de asexual, que es algo que se añadió más o menos recientemente. ¿Y por qué ponemos un símbolo de más? Pues porque hay otras identidades que apenas están como acabando de surgir, como imaginémonos el planeta Tierra cuando se estaba formando, se estaba como enfriando, entonces todavía no es el planeta que conocemos, pero era algo en potencia. Entonces ese más podemos decir que es algo similar, identidades que aún no sabemos exactamente qué son o cómo van a funcionar, pero pues ahí están. Por otro lado, también trabajamos con personas con discapacidad, y esto es con discapacidad visual, motriz, auditiva. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues porque algo que nos dimos cuenta desde el inicio de nuestro trabajo es que era una población clave a la cual llevar estos temas, ya que usualmente pues su estilo de vida tiende a ser un poco recluido porque pues todavía hay ideas bastante anticuadas acerca de lo que pueden o no pueden hacer. Por otro lado, tenemos el tema de mujeres, que pues va muy de la mano con el tema de la población LGBTIA más. ¿Por qué? Pues porque también es un grupo donde históricamente no han tenido tanta representación. No que no la haya, sino que pues realmente hasta hace poco no era un grupo donde realmente pudiéramos decir que había un impacto tal cual. Personas usuarias de drogas, que va a ser uno de los enfoques principales de la charla que estamos dando. Infancias y juventudes, que digo, esto es un poco ya más coloquial el tema de ciencia. ¿Por qué? Pues porque realmente como parte de tu entrenamiento como comunicador científico, pues usualmente te dan talleres, ferias y actividades más orientadas a estos grupos. Por otro lado, también personas con VIH, que va un poco de la mano con la población, particularmente la población de hombres gays, bisexuales, mujeres trans. Y en este caso, ¿por qué lo hacemos? Porque lo que nos dimos cuenta empíricamente desde antes de empezar con este proyecto es que en esta población todavía había muchos mitos, había mucha pseudociencia involucrada. Digo, tienes desde tus negacionistas que dicen que el VIH no existe, desde gente que pues como no le gustan tanto los efectos secundarios de su medicación, de repente se pone a ver en internet y dice, ay, mira, con esta hierba, con esta cosa, y nosotros entonces estamos ahí para decirle no. Y aquí, ¿porque también es importante? Pues porque finalmente como esta población, como la población LGBT son nuestros pares, por así decirlo, pues a veces es más fácil transmitir este mensaje. También tenemos a la población neurodivergente, que antes era conocida como enfermos mentales, que pues es un nuevo enfoque que nos gusta bastante, con el cual trabajamos con poblaciones autistas, bueno, del espectro autista, personas que tienen desórdenes emocionales, esquizofrenia. ¿Y esto para qué? Pues para tratar un poco de despatologizar
y de llevar pues información más adelantada, porque desafortunadamente en este grupo también la información que se maneja a nivel popular pues todavía está un par de décadas atrás. Y por último, como también mencionamos en el prólogo, personas que se dedican al trabajo o al comercio sexual. Justo como mencionó Fer hace rato, pues hace como 10 años llegaban todavía personas con nosotros. Cuando Fer y yo apenas empezábamos el activismo, ya teníamos algunos añitos en el activismo y nos decían, todavía era una creencia popular, por ejemplo, una chica travesti nos decía, sí, tómate una tapita de cloro para ir matando poco a poco al bicho, el bicho como el VIH, ¿no? Entonces, esto que ya desde hace muchísimo tiempo se venía manejando, ahora lo vemos replicado en los negacionistas del COVID, por ejemplo, de los tratamientos de COVID, que también están usando cloro, justamente. Y antes de que se nos vaya a pasar, estoy viendo acá en redes que nos están viendo dos de nuestras hijas. Para quien no conocen el activismo LGBT, pues nos manejamos por casas más o menos. Hay matronazgos y tenemos hijas acá. Entonces, nuestra hija Karim Padilla, de Veracruz. Saludos, Karim, nos estás viendo, gracias. Y Mauro Emiliano también nos está viendo. Entonces, las hijas, saludos para las hijas. Y en la foto que pueden ver ahorita en la presentación, antes de que cambie Fer, entre Fernando y yo está una mujer, Yasmín, de la que hablaremos al final, ¿sale? Entonces, no se les olvide, Yasmín. Sí, también, bueno, a veces nos dicen, ay, ¿por qué estas poblaciones de trabajo? Porque justo cuando empezamos el proyecto, lo que nos dimos cuenta es que estas poblaciones, tal vez con excepción de infancias y juventudes, porque como ya mencionamos, pues históricamente han estado bastante bien arropadas por las ciencias, pero el resto de ellas, pues realmente como que había un pequeño desconecte, como que las actividades de divulgación científica no es que les excluyeran, pero no les resultaban tan atractivas. Y por otro lado, ya interactuando con nuestros pares científicos, científicas, pues lo que veíamos es que desconocían mucho de estos temas. Es decir, tenían como una noción en su cabeza y no tenían tal cual prejuicios, pero pues sí tenían información bastante desactualizada. Entonces, como que lo que tratamos de hacer en la asociación es como que servir como este puente, como de llevar la ciencia a la diversidad y llevar la diversidad a la ciencia. Nos ha resultado, digo, bastante agradable, bastante reconfortante. No ha sido tan sencillo como creíamos, pero bueno, hasta ahora pues creo que hemos tenido muy buenos resultados. Y para esto hay que mencionar, bueno, ¿cómo es que hacemos nuestro trabajo? Como parte de este propósito, de este objetivo de llevar la ciencia a la diversidad y la diversidad de la ciencia, pues a grandes rasgos digamos que tenemos como tres pilares fuertes. Por un lado, el asunto de los derechos humanos. Ahí tenemos la imagen de los principios de Yogyakarta, que son de los pocos referentes que hay internacionales que hablan de derechos a la población LGBT y a más. ¿Esto por qué? Pues porque desde su fundación en 1948, si no me equivoco, la Organización de Naciones Unidas pues ha tenido estos proyectos de derechos humanos, se ha acercado a distintas poblaciones como pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres, pero la población de LGBT más, LGBTI más, siempre ha sido un pequeño problema. ¿Por qué? Porque varios países que están dentro de la ONU, pues todavía tienen criminalizadas estas personas. Es por eso que, por ejemplo, no hay, así como hay un ONU Mujeres, un ONU SIDA, no hay un ONU LGBT. ¿Por qué? Pues porque para que eso pasara tendría que haber un consenso que aún no se alcanza. Entonces, estos principios son muy importantes porque fueron como este primer referente de decir, sí, las personas LGBTI más merecen derechos humanos con ciertas peculiaridades. Entonces, por un lado es eso, como bien mencionó Jazmín en la introducción, tanto Ashton como yo tenemos nuestra formación en la promoción de derechos humanos, donde pues conocemos qué son, cómo se mueven, etcétera. Por otro lado, pues tenemos esta que Ashton le llama moda, digo yo un poco también, pero pues tiene lo suyo, que es todo esto del STEAM. ¿Qué es esto? Pues es esta idea de no solamente presentar de manera aislada la ciencia, sino mostrar siempre la ciencia con las ingenierías, con la tecnología, con las matemáticas, con el arte, como en este tipo de interacciones que lo que pretenden es pues jalar más a la gente que a lo mejor a primera instancia piensa que la ciencia puede ser algo aburrido, algo muy complicado, algo no tan llamativo. Entonces nos gusta mucho como este enfoque que es más dinámico, más interactivo. ¿Para qué? Pues para jalar más a la gente. Digo, en teoría está enfocado más hacia las infancias, pero pues lo que vimos es que es muy fácil poderlo extrapolar a cualquier población. Y finalmente, una pequeña imagen que a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo reconocen, otras no, que a qué se refiere al nivel de evidencia científica. Esto es algo muy importante. Todas las actividades que hacemos, todos los temas que mencionamos,
siempre tratamos de orientarlos hacia esa, en el cual lo que hacemos es decir, bueno, vamos a dar una plática sobre, por poner un ejemplo, que apenas nos pidieron, sobre alimentación y VIH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos a nuestras referencias, buscar qué metaestudios hay, qué se ha hecho al respecto, buscar lo más actual. ¿Por qué? Pues porque como dijimos y como se vio bastante ahora en toda esta situación del COVID, pues realmente el nivel de cultura científica, particularmente lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, pues está bastante desfasado a veces, como que la gente piensa que como ya salió un artículo en un blog que dice, ah, sí, los científicos dicen, y nosotros siempre decimos, sí, pero ¿qué científicos en primer lugar? ¿Qué están diciendo? ¿Dónde lo están diciendo? Y todo eso que para las personas de ciencias pues es algo trivial, es de lo primero que aprendemos, pero para el público general no siempre. Entonces, siempre llevamos como esto, siempre tratamos también de instruir, de compartir con con las personas que trabajamos esto, de, oigan, fíjense que para saber si algo funciona, pues están estas maneras de evaluar la evidencia, está esto, está aquello, sobre todo ahorita con todo el tema de las vacunas, pues ha sido algo muy importante porque ayuda un poco a explicar esto de por qué son seguras, de que no es solamente porque sí, sino hay todo un proceso que lo explica. Y bueno, ¿cuáles son ya nuestras líneas? Lo que mencioné al inicio son nuestros ejes, pero ya digamos que a lo que nos enfocamos es, por un lado, comunicación pública de la ciencia, que ahí fue pues donde conocimos a varias amigas, amigos, como a las de A Poco No, entre otros grupos. Ese ha sido como nuestra caballo de batalla principal. Por otro lado, que va a ser también el tema donde vamos a profundizar un poco más, todo esto de gestión de placeres y riesgos, que ahorita vamos a ver más adelante. Después, como ya mencioné, la promoción de los derechos humanos, esto es pues platicarlos, compartirlos, decirte qué hacer, cómo son, para qué te sirven, por qué los mereces. Y finalmente, que va un poco de la mano con gestión de placeres, pero sí es como una actividad más específica, por eso la metemos aparte, pruebas de detección de ITS. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente sigue siendo un tema todavía bastante tabú, es decir, todavía no puede ser que tú llegues a cualquier hospital, cualquier clínica y digas, ay, vengo a hacerme mi prueba de sífilis, porque te dirían primero por qué, para qué, es decir, harían todo un ambiente hostil donde luego no es tan accesible. En cambio, lo que hacemos es pues en parques, en plazas, en distintos lugares de la ciudad y otros estados, poderles llevar estas pruebas y de nuevo, como ven que es como algo más amigable, es como, ah, claro, vamos a hacerlo, etcétera. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de placeres y riesgos? Pues se refiere sobre todo a, por un lado, que es algo que a muchas organizaciones amigas de ciencia a veces les cuesta un poco comprender, que digo es entendible porque pues es algo que está bastante instalado en nuestra cultura, que muchas veces las personas nos guiamos mucho por eso, por los placeres y por los riesgos calculados. Y el problema es que la manera en la cual estos temas se enseñan en la educación básica, incluso básica superior, tiende a ser un enfoque como muy antiguo, que no está basado en evidencias, que apuesta más por casi un enfoque religioso, que si bien como mencionó Asun al inicio, pues no necesariamente estamos peleados con ese enfoque, pero el problema es que es un enfoque que no, vaya, pretende lidiar con un aspecto de la naturaleza humana que no, digamos que no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos, por ejemplo, a prácticas sexuales seguras, y eso abarca desde adolescentes, adultos, abarca tanto prácticas anticonceptivas, tanto prácticas de barrera, como el uso, por ejemplo, del condón. También habla, por ejemplo, de el consumo de drogas, donde vamos a hablar un poco más al respecto, y abarca también, sobre todo, hacer reflexionar a las personas de, mira, yo sé que tal vez tú quieras hacer esto o aquello, y yo sé que si te digo que no lo hagas, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es psicología humana básica, es decir, siempre que nos dicen algo, no. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a brindar toda la información más actualizada y respaldada con evidencia sobre estos temas para que tú tomes la mejor decisión posible. Digamos que eso es lo que nos dice este enfoque, como que romper los tabús con estos temas que antes se mantenían como secretos o como más ocultos o como llenos de mucha desinformación y más bien decirte, mira, está esto, está esto, está esto, está esto, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú decides. Aquí tenemos un ejemplo que también mencionábamos al inicio, que es una charla que dimos en el 2016 en Guadalajara, que se llama Todo sobre Poppers, que los poppers son una droga muy particular. ¿Por qué? Porque es una droga que generalmente, más no únicamente, es usada por la población de hombres homosexuales y bisexuales en prácticas sexuales.
Pero ¿qué pasa? Que justamente, pero como tiene un público tan limitado, pues es una droga que no es tan conocida, entonces hay muchos mitos al respecto, tanto en cómo se usa, qué me puede pasar, qué me puede no pasar. Y digo, tan desconocida es que técnicamente ni siquiera aparece en la Ley General de Salud. Entonces lo que hacemos en esta charla, pues es platicarles de, mira, los poppers químicamente son estos, justo por su naturaleza química, esta es la mejor forma de consumirlos y también estas son las sustancias con las cuales puedes mezclarlos y puedes, no sería la mejor idea hacerlos, que ahorita vamos a profundizar un poco más en esos temas más adelante. Ahora, justamente, pues ya pasando como a el tema central de esta charla, vamos a hablar un poco de drogas. Esta que tenemos aquí, pues es una de estas nubes de ideas que van generando en distintos espacios. ¿Qué nos dicen? Pues es algo así como la primera palabra que te viene a la mente cuando te hablan de este tema. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que con drogas tenemos algunas palabras como, pues, el nombre de las sustancias, es decir, tenemos cocaína, heroína, éxtasis. También tenemos, por ejemplo, la palabra tratamiento, la palabra problema, la palabra tráfico, la palabra intoxicación, la palabra química, la palabra hábito, la palabra prohibido, la palabra dolor, peligroso, abuso, sobredosis, es decir, como estas palabras que hemos escuchado de manera aislada sobre el tema, pero que realmente, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que la idea que se tiene general acerca del mismo es bastante limitada y que también si podemos darnos cuenta, pues tiene como un cierto enfoque medio negativo, como que están muy señaladas las partes como de abuso, prohibido, tráfico, farmacia, y si están, también en este tipo de nubes de palabras, para quienes no las conozcan, el tamaño de cada palabra va de la mano con cuántas personas la mencionaron. Es decir, las palabras más grandes es porque fueron las más mencionadas, las más chiquitas son las que pues no mucha gente mencionó. Y esto porque es importante, porque por ejemplo vemos por ahí muy chiquita abajo de la palabra crack, la palabra social. Es decir, pues ya estamos reconociendo que sí, las drogas van de la mano con un contexto particular, es una forma de socialización. También vemos, por ejemplo, que está la palabra presentación, que aunque parece muy trivial, también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque no va a ser lo mismo algo oral, algo inhalado, algo inyectado, y eso puede ser una gran diferencia. E incluso vemos por ahí, pues, algunas de esas presentaciones. Por ejemplo, vemos la palabra cuchara, la palabra pastilla. Es decir, esto ya como que nos da un poquito más idea de cuáles son los temas que tienen que ver con este en particular. Ahora, vamos a hablar de algunas definiciones un poco más concretas. Primeramente, bueno, partiendo de esa nube de palabras como que no queda muy claro, porque luego preguntamos ya en nuestros talleres específicos y eventos, bueno, ¿para ti qué es una droga? Y pues alguien dice, ay, pues es una cosa que te hace mal. Ay, es una cosa que te sientes raro. Y es como, bueno, sí, pero ¿qué es una droga? Entonces, en general, digamos que podríamos decir que una droga es cualquier sustancia química que causa un efecto en nuestro sistema nervioso. Ahora, también, esta es una palabra muy importante. Cuando hablamos de uso de drogas, hablamos del consumo de estas sustancias que no van a generar de primera instancia una dependencia o un problema de salud. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque en el tema de drogas, como que todavía suele haber mucho estigma, muchos prejuicios, mucha discriminación, y estas cosas empiezan por las palabras. Entonces digo, lo vemos en el vocabulario, incluso tienen su propio verbo de, este, cuando te dan estas pláticas en la educación secundaria preparatoria que te dicen, no te vayas a drogar, es decir, hasta está verbalizado. Y lo que decimos es, no, lo que se dice es uso. ¿Por qué? Pues porque estás usando algo. Y este tipo de uso justamente no es único, o sea, no es como que hay una forma universal de hacerlo, sino que de hecho, lo que los expertos han coincidido es que en general las personas tenemos tres. Tenemos por un lado el uso experimental, esto es la primera vez que la sustancia entra en contacto contigo, que puede ser por curiosidad, puede ser por presión social, puede ser por X o Y razón. Después tenemos tal cual, y de hecho es el más común, el uso recreativo, porque como vimos en la nube de palabras, la palabra social, usualmente hay drogas, el ejemplo más claro es nuestras drogas legales, que ahorita vamos a hablar de eso, que son el alcohol, el café y el tabaco. Con excepción tal vez del café, o incluso también podría considerarse, depende del contexto, pues esas son drogas muy sociales. Usualmente salimos a tomar con alguien, salimos a tomar un café con alguien,
Fumar puede ser una actividad más solitaria, pero usualmente lo que pasa en algún ambiente de trabajo o incluso escolar, pero en niveles más elevados, es decirle, oye, vamos a fumar o voy a fumar, ¿me acompañas? Es decir, el uso recreativo también implica como que hay ciertos rituales, ciertas personas asociadas con. Y ya cuando se habla de uso habitual, pues por ejemplo, se refiere a la persona que todos hemos llegado a conocer, que si no toma su café con 2 shots de expreso antes de las 7 de la mañana, y te lo dice así, no puedo funcionar. Es decir, son personas que ya las drogas pues son parte de su día a día. Y esto no necesariamente quiere decir que es algo malo, simplemente se refiere a qué tanto las ocupa. Se dice, por ejemplo, que el uso experimental puede ser una vez en la vida, una vez cada 6 meses, incluso el límite, si no me equivoco, son como 3 veces al año. El uso recreativo pues ya es un poco más periódico, puede ser mensual, cada 2 meses, en las fiestas, y el uso habitual pues tiende a ser semanal, a lo mucho. Ahora, habiendo dicho esto, también hay un concepto bien importante que les mencionamos cuando hablamos de todo el tema de drogas, que es el set y el setting. Esto porque es importante, porque de nuevo, como que nos venden mucho esta idea pseudocientífica, religiosa, de que esa sustancia va a entrar a tu cuerpo y así como el doctor Jekyll y el señor Hyde te vas a transformar y a sentir que tus sentidos cambian y todo. Y realmente no es así. Realmente lo que los estudiosos del tema han encontrado, y esto lo han encontrado observando mucho, como por ejemplo estas culturas no tanto prehispánicas, sino culturas un poco más que han mantenido tradiciones acerca del uso de sustancias naturales, que bueno, como sabemos las personas de ciencia, que algo sea natural o sintético no necesariamente implica más o menos seguro. Entonces lo que veían es, bueno, ¿cuáles son los pasos que toman para que este consumo, este uso sea pues el más adecuado? ¿Qué son lo que toman en cuenta? Entonces tienen como estos 5 ejes muy importantes porque dividen en 2 bloques que son set y setting. El set se refieren a la predisposición y a la preparación. Primeramente, hablan de la información, es decir, qué tanto sabes de la sustancia, a quién conoces que la haya usado y esto es algo muy importante, estar consciente de lo que vas a realizar. ¿Por qué? Pues porque justamente como tenemos toda esta cultura más prohibicionista, más como de, si no hablamos del tema como que no pasa, cuando no es el caso, pues la gente no sabe, bueno, qué va a pasar cuando tome un trago de alcohol, qué va a pasar cuando tome esta pastilla, qué va a pasar cuando inhale esto. Entonces, esa información puede ser un elemento muy importante entre un uso adecuado o un uso más peligroso. Después tenemos la intención, que bueno, en este caso hice el viaje porque como les digo, está inspirado como en este uso más ritualístico, pero vaya, a lo que viene es que luego decimos en los talleres, bueno, ¿y tú para qué vas a ocupar la droga? Y es donde la gente se pone a pensar de, bueno, sí, ¿para qué? ¿Qué digo? No tiene que ser un propósito así súper profundo y exacerbado, digo, como venimos aquí, lo más importante es que sepas desde algo tan trivial como, pues lo voy a hacer porque voy a convivir con mis amigos, hasta algo, por ejemplo, pues porque quiero saber qué pasa, porque quiero enfrentarme a lo desconocido, porque quiero cambiar mi rumbo. Es decir, es muy importante saber por qué lo hacemos, porque pues de esa manera como que ya nos podemos orientar un poco más y nuestro uso puede ser pues más guiado. Después tenemos la parte del setting, que se refiere a dónde lo estamos haciendo, el entorno y nuestro contexto. Aquí pasamos al paso 3, que es un contexto adecuado, es decir, las condiciones deben ser las ideales. Y esto lo vemos muy claro cuando les decimos, bueno, ¿y cuáles son los lugares, por ejemplo, donde consumir bebidas alcohólicas? Por poner un ejemplo. Y entonces ya nos dicen, no, pues tal lugar, tal lugar, tal lugar y tal lugar. Y luego les decimos, bueno, ¿y qué diferencia hay entre hacerlo, por ejemplo, en tu casa, entre hacerlo con tus amigos en la casa de alguien más, en la vía pública, en la escuela? Es decir, el contexto marca la diferencia bastante, aunque no lo parezca. Después tenemos el 4, que también es muy importante, que es el estado, es decir, cómo nos encontramos al hacerlo. Y esto lo podemos ver empíricamente. No es lo mismo tomar un café a las 7 de la mañana, tomar un café a las 6 de la tarde. No es lo mismo tomar un café cuando has estado durmiendo bien a tomar un café cuando tienes días de desvelo. Es decir, importa mucho cómo te encuentras físicamente, enérgicamente, mentalmente. Y el paso 5, que les digo de nuevo, esto es como que el más toma de estos rituales, pero también vale la pena mencionarlo, es el guía. ¿A qué nos referimos con eso? A que pues siempre que se experimente con el uso o el consumo de una sustancia, es bueno que esté alguien aquí
para acompañarte, para estar contigo, para darte seguridad, que como decimos en nuestras charlas, puede ser un amigo, puede ser un familiar, hay quien dice que puede ser incluso como un psicólogo, digo, esto es un poco más complejo, pero bueno. Y pues justamente lo que se ha encontrado es que estos 5 pasos, cuando se saben, se conocen y se controlan, hacen la diferencia enorme entre un uso seguro y un uso peligroso. Ahora, hablando de peligrosidad, una de las ideas que más nos han dado por estas pláticas, como no muy bien informadas en nuestros colegios o en otros espacios, es como de, sí, las drogas están criminalizadas porque son peligrosas. Pero realmente lo que han encontrado diversos estudios es que no, que una droga sea legal o ilegal no necesariamente nos va a garantizar que sea segura o insegura, ya que muchas veces esto más bien depende a intereses políticos que a la evidencia. Como dato curioso, tal vez hayan escuchado que en Estados Unidos a principios del siglo XX se dio toda esta prohibición del alcohol. Tanto así que se han hecho películas al respecto, se ha hablado mucho, etcétera. Lo que no nos dicen es que un factor muy importante en esta prohibición es que en esa época una buena parte del alcohol en Estados Unidos venía importada de los alemanes. ¿Y esa época con qué coincide? Con el contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que esa prohibición no fue nada más un acto moral y de que veían a la gente en problemas, que también había índices políticos ahí. La segunda, que es un poco más cercana a quienes nos dedicamos un poco a temas de ciencia, en el caso del tabaco, a pesar de que ya teníamos evidencia de los daños a largo plazo fácil desde los 60, 70, pasaron décadas antes de que pudiéramos tomar algo al respecto. ¿Por qué? Pues porque las industrias cigarreras metían dinero, jugaban un poco con el hecho de que pues la ciencia no es este aparato perfecto que nos gustaría, sino que pues puedes cucharear tus datos, puedes meter aquí, puedes meter acá, ya cambié mi variable, primero saqué mi resultado, después hice mi hipótesis. Estos trucos que, digo, no lo sabemos para no hacerlos, pero que si están ahí, existen. Tan es así que existe un libro muy bueno al respecto, si quieren saber más, se llama Mercaderes de la Duda, que habla justamente de estos científicos que fueron contratados específicamente para tapar información al respecto de esto y otras cosas. ¿Y qué tenemos en esta imagen que ya vemos por acá? Este es un estudio que hizo David Knott junto con otros científicos en el 2010, que fue un análisis multicriteria para ver, bueno, ¿cuál es el daño real que están causando las drogas? Como podemos ver ahí, manejan 2 colores. En el color claro es el daño a terceras personas, en el color más oscuro es el daño a uno mismo o una misma. ¿Y qué vemos ahí? Que pues, por ejemplo, el alcohol es la droga más dañina que hay, tanto para personas externas como para personas, para nosotras mismas. Después le seguiría la heroína, que eso sí, y el crack cocaína, que depende un poco más de la naturaleza química, pero aún así, si comparamos, por ejemplo, el éxtasis, que está un poco más abajo, comparado con el alcohol, pues es prácticamente algo seguro. Sin embargo, el éxtasis generalmente es ilegal, mientras que el alcohol, con que tengas la edad mínima de consumo ya. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, es interesante porque cuando David Knott presentó este estudio, hubo un poco de controversia porque él abrió con una anécdota, así como nosotros abrimos con nuestro prólogo de la Biblia, donde él decía que estadísticamente más personas en Inglaterra morían por montar a caballo que por tomar éxtasis. Y entonces toda la gente se le fue encima de, ¿cómo es posible? Porque allá montar a caballo es como un deporte medio interesante. Pero justamente su punto era ese, decirles, oigan, pues dense cuenta que esta criminalización no tiene evidencia. Digo, ahí están los números, entonces, ¿cómo es que podemos seguir manejando eso? Ahora bien, algo que es muy importante tomar en cuenta son los factores de riesgo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a qué tanto daño una sustancia puede o no puede hacerle a las personas. Una de las actividades que hacemos es ese cuadrito que ven ahí, donde te dice, ok, si vas a tener drogas, ¿qué puedes combinar y qué puedes no combinar? Y justamente ahí tenemos hasta colorcitos, ¿no? Que dice, como el semáforo, cuando es verde, pues no hay problema. Cuando es amarillo, aguas, de preferencia no lo hagas. Cuando es rojo, pues mejor ni hacerlo. Y cuando tenemos a nuestro cráneo ahí es mortal, no hagas la combinación. También otras cosas que afectan es, como ya mencionamos, cómo nos encontramos anímicamente, si la sustancia tiene alguna alteración química, es decir, si está adulterada, las combinaciones que ya vimos, falta de hidratación y alteración del ciclo de sueño. Esta tablita también es algo que les presentamos mucho, está basada en la Ley General de Salud
que nos dice cuál es el máximo de cada cantidad que una persona puede cargar sin que tal cual te puedan arrestar. Que vivo en México en particular, pues es algo un poco ambiguo, porque como sabemos, pues una cosa son las leyes y a veces otras son la ejecución, pero vaya, esto está en las leyes. Y mucha gente no lo conoce, mucha gente no sabe que puede ser hasta 5 gramos, que de hecho apenas cambió, de marihuana sin que tengas ningún problema. Y pues ahí tiene los demás, 2 gramos de opio, cocaína, heroína, LSD, etcétera. Otra definición que también ocupamos es uso inapropiado, que otras personas le llaman abuso, que a nosotros no nos gusta tanto el tema abuso, porque abuso como que implica violencia, implica estigma, es decir, cosas que no necesariamente van de la mano cuando pues realmente es uso inapropiado. Y esto cuando pasa, cuando el uso es incompulsivo y está asociado a dificultades físicas o mentales. Un ejemplo que damos mucho es, pues sí, cuando se te pasó la fiesta y el otro día tienes que trabajar o que tomar clases. Digo, a pesar de que se dice es el abuso del alcohol, pues es que no, simplemente fue un uso inapropiado, fue un uso que no tenías que haber hecho, pero por X o Y razón lo hiciste. Y finalmente ya tenemos dependencia, que es el término que preferimos a adicción. ¿Por qué? Pues porque si revisamos la literatura, el consenso científico dice que es mejor usar esto que el otro, ya que adicción puede ser un poco ambiguo, mientras que dependencia pues es más concreto. Nos dice que es cuando el abuso se intensifica, se generan patrones donde tienes que conseguir la droga, consumirla, conseguir la siguiente dosis. Y pues lo que vemos aquí es que aproximadamente 35 millones de personas tienen algún tipo de problema de dependencia, lo cual puede parecer un número muy grande, pero de hecho, si lo comparamos con otro, del 100% de personas que usan drogas en el mundo, únicamente el 12.9% llegan a presentar este problema. Es decir, de entrada estamos viendo que pues realmente no, o sea, es un porcentaje muy pequeño para todo el esfuerzo que se le está invirtiendo desde política pública, etcétera. Ahora, ¿cómo es que se da esa dependencia? Bueno, sin entrar en tanto show porque no tenemos tanto tiempo para eso y no es la plática de eso, pero lo que sí les podemos decir es que la teoría más popular es que hay una alteración al sistema de recompensas que tenemos, donde pues todo este ciclo mental, donde nuestros neurotransmisores interactúan con nuestro cuerpo, se ve alterado, pero aquí es algo muy importante. No es la sustancia de facto la que altera tal cual esto, sino es nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, que fue el que propició este uso malintencionado que llevó a dependencia, lo que hace esto. Esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque rompe con esa idea que nos llegan a decir de que, ay, con una sola vez que tomes algo ya, adicto de por vida, y es como, no, de hecho, si ves la evidencia, pues tiene que haber un cierto número de consumos para que esto pase. Muchas veces no llega a pasar. Y en cuanto a cómo se trata, pues tenemos una norma oficial mexicana que es del 2009, la cual tiene muy interesante que ya mete el tema de reducción de daños, del cual ahorita vamos a hablar, pero que está muy desactualizada. ¿Por qué? Pues porque el DSM, que es el manual para tratar trastornos mentales, sacó su quinta edición en 2013. Y de hecho, justo en esta quinta edición es donde ya quitaron el término adicción, justo porque mencionaban que era muy ambiguo y lo cambiaron más bien por trastorno de abuso de sustancias. Y ahora, de nuevo, yéndonos a evidencia, ¿qué es lo que no funciona meter abstinencia total, no funcionan los llamados anexos, de hecho es como lo más peligroso que puedes hacer, no funcionan los programas de 12 pasos, no funcionan las charlas preventivas donde te dicen no lo hagas porque vas a ir preso, y tampoco funciona meter leyes más severas. ¿Qué es lo que sí funciona? Y para esto sí hay evidencia que lo corrobora. Funciona la educación, funciona los programas de intercambio de agujas, terapia de sustitución química, dispensación controlada, intervención para casos de sobredosis, narcosalas, clubes canábicos y programas de análisis de sustancias. Todos estos programas se han hecho en otros países y han mostrado índices de éxito bastante elevados. En Dibu tenemos el programa análisis de sustancias, justamente. Y bueno, por último de esta parte, si quieren conocer más del tema, desafortunadamente no hay mucho material en español. Y de hecho el material que hay en inglés, pues sí tienes que ser medio crítico, porque mucho de él está medio viciado, pero estas son las 3 mejores fuentes al respecto. Por un lado tenemos el libro Undoing Drugs de la periodista científica Maya Slavets, que pues es una persona que se ha dedicado mucho al tema, ya que muchas personas de su familia sufrieron problemas de dependencia en los 80s y 90s. Por otro lado, tenemos a David Knott, el del estudio de esto. Y por último, tenemos Uso de drogas para adultos del Dr. Carl Hart.
Y pues bueno, para regresar a la última parte, teníamos como un videíto que creo que sí vale mucho la pena poner, corazón. Entonces, arriesgo los 2 minutos del video a cambio de eso. Entonces, Mario, ¿nos puedes ayudar con el pequeñísimo videíto que está por ahí, porfa? Ok. Es de un programa de culto que se llama La Tele. Ay, no me digas que te pusieron ese uniforme horrible de gallina. Y te tomaron la foto esa. Has de haber salido horrible. ¿Saliste con una cara de esa fiesta? Ay, no me digas. Y te tatuaron como a los judíos en campo de concentración. No seas imbécil. O sea, estuve 48 horas, güey. O sea, no purgando cadena perpetua en Alcatraz, hello. Bueno, y te dieron una celda privada, ¿no? No, claro que no, güey. Te meto con todo el mundo. ¡Pobre de ti! ¡Eso te debe haber sido horrible! Güey, sí sufrí muchísimo, güey, pero, o sea, digo, la verdad, o sea, pensándolo bien, no estuvo tan mal. Es que, güey, o sea, tú imagínate que la mitad de la fiesta venía en el mismo horario que yo. O sea, que había una gran fiesta ahí, güey, o sea, un after increíble, güey. Y las prostitutas tienen la mejor coca. Te lo juro. ¿Estuviste con prostitutas? Con prostitutas, con travestis, con drogadictos, con alcohólicos, güey. O sea, con asesinos, hello. Claro, güey, obviamente. O sea, había de todo, de la mejor calidad. O sea, poppers, coca, tachas, ácidos, o sea, lo que quisieras. O sea, realmente fue una gran experiencia, ahora que lo pienso. Bueno, y además de la gran experiencia, siempre dice que no puedes volver a conseguir tomada, ¿verdad? Claro, obvio. O sea, en la vida vuelvo a manejar tomada. O sea, nunca, te lo juro. Qué bueno que ya recapacitaste. Claro, o sea, es que es una tontería. O sea, ¿para qué ponerse si uno puede manejar drogado que no lo detecta la policía? Y pues bueno, ahí podemos ver algunas cosas como muy interesantes. El video es un video de culto de la población LGBT de un programa de Desde Gallola. Hay cosas que ya cambiaron desde entonces. Generalmente nosotros repartíamos este folletito donde aparece toda la información que les dijo Fer, sobre todo de este que es la Ley General de Salud, donde están las cantidades permitidas, ¿no? Actualmente ya se puede portar 28 gramos de marihuana, no nada más 5, como veníamos manejando en esta parte anterior. Unas correcciones del video es que ella técnicamente no debió de haber ido nunca a la cárcel. Ahí es una falta administrativa. Portar esta clase de cosas en la Ciudad de México es faltas administrativas y pues nos pueden a llamar aquí a los chicos de Digo a las 3 de la mañana así de ven a sacar del torito, el torito, los anexos donde ella estuvo. Y este video es muy importante porque nos muestra cómo es interseccional. Todo lo que les hablamos ahorita es interseccional. La parte de las drogas, la parte del trabajo sexual, la parte de privativa de la libertad, todo esto tiene con que ver, ¿no? Acá, pues bueno, tenemos muchos ejemplos. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, les hubiéramos platicado un poco más de la historia de la Biblia, donde ya desde la Biblia nos hablan del coito interrumpido, coitus interruptus, que es una práctica sexual, aparece en la Biblia justamente, y es de control de natalidad, como ellos lo manejaban. Hay muchísimas formas de control y de mecanismos para prevención de infecciones de transmisión sexual. Acá tenemos un material que hicimos, por ejemplo, para aquellas personas que no saben, la píldora anticonceptiva es un invento mexicano y pues bueno, está padrísimo porque uno de los 100 mejores descubrimientos de todo el mundo pues fue hecho en México. Entonces acá tenemos la plantita de donde salió. Si tienen interés, pues ahí está ese material, ¿sale? En nuestra práctica de campo hemos visto que algunas mujeres, por ejemplo, utilizan baños de asiento de vinagre para evitar tener hijos con un método anticonceptivo. Sabemos que pues eso no está bien. Entonces nosotros en ciencia les decimos por qué es lo que tienen que usar, etc. Este es el suapatle. Es otra plantita mexicana que se ha estudiado muchísimo. Desde los 90 tenemos tesis enteras de maestría para eso. Entonces, pues bueno, acá tenemos la plantita y la pueden ver en mi pantalla. La utilizamos para una plática que dimos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, hace como unos 5 años, y pues les hablamos de esta plantita, de justamente las sustancias químicas y la química de productos naturales que está contenida dentro de esta.
rapidísimo para no dejar pasar ese, pues tenemos el libro entero donde pueden checar más al respecto sobre la píldora anticonceptiva. Acá tenemos al gran divulgador científico Carl de Yarasi, un químico, su hija se suicidó, por cierto, entonces toda su fortuna la dedicó a la divulgación de la ciencia. Y aprovechando que tenemos ahí la camarita, pues nada, les voy a mostrar una de las pruebas que les dijo Fer hace rato. Esta es una prueba de embarazo y esta es una de las hojas clínicas de alguno de los pacientes que atendimos acá en Divo para una mujer que quería interrumpir su embarazo. Lo interrumpió acá con nosotros en la asociación y pues le hicimos la prueba, estuvimos tomando algunos datos, etc. Entonces, si podemos regresar a la presentación, por favor. Excelente. Pues nada más algunas definiciones ahí que ahorita sobran. Hace mucho tiempo, en un congreso, este fue 2013, creo, sí, algo así, ¿no, Fer? Ya tiene sus añitos. En la primera reunión nacional de jóvenes activistas, donde participamos Fer y yo, acá con activistas de toda la Ciudad de México, nos encontramos, por ejemplo, con estos chicos y chicas de Católicas por el Derecho a Decidir. Es una asociación civil igual que nosotros. Entonces, pues había estos prejuicios y estos estigmas enormes. Así de, oye, ¿tú cómo haces activismo? Cuando les vas a repartir condones, le echas la bendición antes de darle los condones. Cuando vas a hacer las pruebas de VIH, en vez de usar alcohol, usas agua bendita y pues ya saben, toda la carrilla, ¿no? Después de los talleres que das, das como de regalo galletitas y rompope de las que hacen ahí en tu convento. Pues bueno, obviamente ellos nos dijeron así, a ver, no sean babosos. Hacemos exactamente el mismo activismo que hacen ustedes, nada más que nosotros somos personas católicas. Pues igual nosotros acá en Divu, exactamente lo mismo que hacen todos los divulgadores científicos, lo hacemos nosotros. Las talleres, las pláticas, las conferencias, igual que los compañeros de acá, de a poco no. Simplemente, pues le ponemos esta parte LGBT o de derechos humanos, ¿no? Pero fuera de eso, hacemos exactamente el mismo activismo que ustedes, ¿no? Al igual que católicas, hacen el mismo activismo y la misma promoción y los mismos que todo lo demás. Acá tenemos algunos ejemplos de trabajadoras sexuales que han estado con nosotros. Por ejemplo, este es bien reciente. Apenas fuimos con Alex en Iguala. Estuvimos con él en el Día de la Bandera, justamente, que fue, por cierto, Andrés Manuel con un mandatario de Argentina. Entonces estuvimos por allá en Iguala. Algunas cosas de las que se puede hacer con él, por ejemplo, él se dedica, aparte del trabajo sexual, obviamente, a la parte de masajes eróticos y pues se les da capacitación para ver la parte de los masajes. Cómo hacer un masaje clínico. ¿Cuáles partes de los masajes, por ejemplo, es una pseudociencia, la aromaterapia, que él quería entrar a aromaterapia y demás? Le decimos, no, oye, lo mejor que podrías utilizar nosotros como gente de ciencia es este diplomado que te va a ayudar a tal cosa, ¿no? Fisioterapia y rehabilitación física, médica. Hasta las plantitas que pueden ver ahí en el fondo de su establecimiento, que son... ay, se me va el nombre de esta. Camadora elegans, una planta mexicana. Pues nosotros le recomendamos que la utilizara porque absorbe estos contaminantes del aire, según un artículo que publicó la NASA hace como 4 años, ¿no? Entonces ahí está la infografía. Incluso en eso se puede incidir. Este es otro ejemplo. Kendra Mushe. Kendra Mushe es una mujer mushe. Ella vive en Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, justo donde están los generadores eólicos. De hecho, muchos de los clientes de Kendra Mushe son personas que trabajan ahí en la eólica. Entonces son hombres que salen de trabajar y pues buscan sus servicios sexuales. Entonces ella tenía muchísimas preguntas sobre la energía eólica, qué son estos ventiladores, el 5G, pues todo eso lo ayudamos a disipar. Este es un motel donde estuvimos por ahí cerca y Kendra nos llevó también y nos presentó. Es en la zona de Juchitán, justo en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Ahí vemos típicos de los moteles arriba, ¿no? El putiespejo. Ahí pusimos la foto del potiespejo. Y lo que ellos nos pidieron de asesoría, pues fue la parte de los grados Fahrenheit. Resulta que el aire acondicionado que ellos tienen, saben que en Oaxaca hace muchísimo calor, pues estaban en grados Fahrenheit y no había forma de pasarlo a centígrados. Entonces les enseñamos la fórmula básica que todos conocemos de Fahrenheit menos 32 por 5. Entre 9 puedes pasar a grados centígrados. No sé muy bien en la imagen, por ahí dice 65. Y si hacemos ahorita con una calculadorcita, veremos que son como 18 grados centígrados, ¿no? Eso les enseñamos a hacer. César, por ejemplo, es uno de los primeros trabajadores sexuales con los que trabajamos hace como 6 o 7 años. Él trabaja en una de las zonas de trabajo sexual más concurridas de acá de la Ciudad de México, que es el Metro Hidalgo. De hecho, pueden reconocer ahí la Alameda, Metro Hidalgo.
acá en la Ciudad de México. Esa es una parte, una zona de trabajo sexual, ahí los pueden reconocer. E incluso pueden ver a César y saludarlo así de, hola, nosotros vimos en un video de los amigos de Dibu. Pues bueno, él es un trabajador sexual con el que hemos estado haciendo muchas cosas. Él es muy vanidoso con sus piernas, tenía un problema de varices, entonces intentó muchísimos tratamientos y productos milagro para las varices. Nosotros, gente de ciencia, dijimos, no, oye, pues esto lo que te está haciendo es como una estafa. El tratamiento adecuado, que tienes que ver con un angiólogo. Afortunadamente, uno de mis primos es angiólogo y en Dibu tenemos muchísimos médicos y todo lo demás. Le pudimos hacer el tratamiento correspondiente con la sustancia química que está ahí abajo y ya está muy feliz con sus piernitas sin varices. Trixie. Trixie, le invitamos a Noche de las Estrellas. Aquí bueno, ahora en Noche de las Estrellas estamos en varios estados, entonces a mí me toca ir a Michoacán casi todos los años. Fer se queda acá en la Ciudad de México, pero cuando todavía estábamos los dos aquí en la Ciudad de México, ella nos ayudó a hacer esta infografía a través del universo, se llama. Es una historia muy interesante. Ella es una mujer trans, es ingeniera del Poli, y pues bueno, en conmemoración a ella tenemos estas plumas, que son las plumas Trixie, ¿no? Con la sonda Voyager. Ella tiene una historia por ahí muy interesante con el Voyager. Enseñar la cosita, sí, del Voyager. Y finalmente nada más queríamos dedicar esta plática, una parte de la plática, a varios hermanos y hermanas trans y personas que han muerto, sobre todo a Yasmín, la niña, ¿dónde está la niña? Así le decía toda la vida a Yasmín. Yasmín murió de COVID. Ella estudió, es ingeniera, es travesti. Ella toda la vida le encantaba, que está en la marcha LGBT, vestirse de colegiala y era su fantasía. Ella es una mujer lesbiana, solo se interesa por las mujeres, pero le encanta esta parte de vestirse, ¿no? Entonces dedicamos esta a Yasmín. De hecho, una de sus últimas publicaciones, todavía la vemos acá el 10 de enero, con algo de ciencia. Ella dijo, bendito antibiótico, la amoxicilina, y acá vemos la estructura química, porque al principio, y qué bueno para hablar de resistencia a antibióticos, pues pensaron que tenía una faringitis bacteriana y resulta que tenía una bacteria que tenía COVID y pues bueno, después falleció del COVID, ¿no? Entonces acá tenemos esta parte. Y con eso terminaríamos nuestra breve charla. Muchísimas gracias, chicos, por esta charla. La verdad es que nos da muchísimo gusto todo el trabajo que están haciendo. Es muy cierto lo que dice Astro, ¿no? Todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos cosas diferentes, ¿no? No sé si me explica, cada quien aborda los temas, la comunicación y la divulgación desde diferentes formas. Aquí está la página de Dibu por si quieren contactar más de lo que hacen. Y si me dejan de compartir pantalla, porfis, y pasamos a las preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Estamos a través de Ciencias TV, a través de la MAT Comunicación y, por supuesto, a través de ¿A Poco No? Les mandan saludos y yo mando saludos especiales a Toluca y a Santiago de Miahuatlán, Puebla. Por fin lo logré decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Algunas preguntitas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una ITS y una ETS? ETS es el término antiguo. Antes se llamaba enfermedad de transmisión sexual, pero al igual que enfermedad mental, tenemos muchos problemas políticamente incorrectos con esa palabra. Así que el término correcto y único que se tiene que utilizar actualmente, según la OMS y la ONU, es ITS, infecciones de transmisión sexual, ya que todas las infecciones son eso, infecciones. No te puedes, por ejemplo, el autismo que le llaman enfermedad mental, no por tener relaciones sexuales con una persona con autismo te va a dar autismo, entonces, por eso se acota, ¿no? Infección de transmisión sexual. Perfecto, entonces ahora ITS. Oigan, nos pregunta Diana, ¿cómo funciona el intercambio de jeringas y agujas? Bueno, no profundizamos mucho en eso, pero es un programa piloto que se ha aprobado en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y aquí en México, en Tijuana. Y lo que hace es que se dieron cuenta que las personas que se drogaban usando jeringas, justamente como no siempre tenían el presupuesto para comprar nuevas, pues a veces las intercambiaban entre ellos, y el problema es que si alguien tenía hepatitis o VIH, pues había hoy unos picos de transmisión bastante graves. Entonces lo que dijeron es, vamos a meter este programa donde va a llegar alguien y va a decirle a la gente, dame tus jeringas usadas, tus agujas usadas, y yo te doy agujas limpias. ¿Para qué? Para garantizar, para minimizar, mejor dicho, la transmisión. Es un programa que también estamos viendo la participación de parte de Dibu, justamente porque es muy importante para mitigar eso.
Digo, todavía no tiene el impacto que debería tener, pero sí es una medida que ha resultado bastante útil para impedir esta transmisión. Perfecto, sí, es un programa que vale la pena fomentar. Mar nos pregunta o les pregunta, ¿qué tanto es tantito? ¿En qué momento puedes saber que las drogas son un problema en su vida? Pues mira, de hecho, de nuevo, no profundizamos tanto porque es todo otro tema, pero lo que dice el DSM es justamente que el problema de dependencia finalmente es un problema de conducta, es donde estás asociando el uso de las sustancias a esto. ¿Cómo saberlo? Pues a grandes rasgos, cuando esté interfiriendo con tu vida, cuando esté interfiriendo con tus actividades profesionales, cuando desarrollas lo que se llama tolerancia, es decir, la misma dosis ya no te hace el mismo efecto, y cuando te da el síndrome de abstinencia, esto es cuando pasa el efecto que ya te sientes como muy mal, ahí es cuando ya podemos hablar que ya estamos pasando a problemas de dependencia. Perfecto, para ver las señales. Mateo nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué pensamientos conllevan a la prostitución de un ser? Pues y es que ¿les hago la segunda o...? Sí, mejor de La nada. segunda ¿es la falta de sexo un detonante para enfermedades mentales? Ok, la primera, no hay un contexto particular, digo, hay bastantes contextos. Por ejemplo, una de nuestras conocidas se dedica al trabajo sexual, pero a través de la webcam, porque pues ella no le gusta tanto esa parte. Y lo que nos comenta es que justo como ella está en el espectro autista, le cuesta mucho mantener un trabajo regular. En cambio, en ese trabajo donde ella mantiene sus propios horarios, donde ella decide sus propios clientes, pues para ella es un poco más fácil. De hecho, nos dice, pues es mi versión de mi propio negocio. Y en el caso de los trabajadores hay varias razones también. Justamente, y también es importante mencionar la diferencia entre prostitución y trabajo sexual. El ejemplo y todo lo que hemos manejado aquí es trabajo sexual. No estamos hablando de trata, no estamos hablando de prostitución, estamos hablando de trabajo sexual, igualito que en el ejemplo que les dije al principio de la Biblia, donde está Tamar, y ella voluntariamente decide ejercer el trabajo sexual, ¿no? Y la segunda era sobre... Sobre la falta de sexo, no. De hecho, no hay ninguna relación evidente. Los dos papers que vimos ahí fue uno, por ejemplo, en el que antes del premio Nobel que se dio por descubrir que el virus del papiloma humano, que nos atiende muchísimo aquí en Dibu, con el cáncer cervicuterino. Pues antes de eso, el cáncer cervicuterino se asociaba con una infinidad de cosas, ¿no? Con tener una vida sexual muy activa, con tener una vida sexual no activa. Entonces, con la depresión, con la promiscuidad, con muchísimo, con plantas, con hierbas, antes de saber que era un virus, en realidad lo que generaba cáncer cervicuterino, pues teníamos estos. Entonces hay dos papers ahí muy interesantes. Uno que se hizo con monjas en un monasterio, finalmente, en Europa, en los Alpes. Entonces, pues allá tenemos como ese paper. Y el otro que nos habla justamente sobre las prácticas sexuales en África y trabajadoras sexuales también. Entonces nos habla sobre esta relación, entonces no hay correlación. Estás con uno de los muchos prejuicios y mitos y estigmas que vamos a tener, ¿no? Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta, pero antes de hacérselas, quiero decirles que al público, cuando me dijo, quiero saber más, y cuando ustedes empezaron ya a hacer el cierre de su charla, les dije que probablemente haya una segunda parte de Dibu aquí en los miércoles de Chicharrón. Entonces, antes de hacerles la última pregunta a ustedes, me dirijo al público. Por favor, pónganos ahí de las cosas que quedan pendientes con esta charla con Astron y con Fer, de qué más quieren oír, ¿no? También para irlo sabiendo. Y ahora sí, la última pregunta que tenemos ahorita, que acabo de ver en el chat, es respecto a su trabajo, ¿cuál es el tema que ha sido el más complicado de transmitir en esta trayectoria dentro de Dibu? En ciencia, drogas. Siempre la gente, por alguna razón en ciencia, está en drogas. En la parte de interrupción del embarazo también tenemos como ciertos. Cada público tiene algunas cosas. Y también la cosa que creo que también les ha pasado a ustedes, les ha pasado a varios, es que nosotros ingenuamente creíamos de, la gente hace ciertas cosas porque no sabe. Si yo le digo la información, ya con eso se resuelve todo. Y oh, sorpresa, no le puedes solamente dar la información a la gente, tienes que entender un poco por qué la gente se desinforma en ciertas cosas. Y yo creo que ese ha sido nuestro reto más grande, poder diseñar estrategias para cada tema y para cada público que sean lo más óptimas posibles, basándonos en evidencia, claro, pero también pues basándonos un poco en experiencia empírica.
Y ahí está, creo, la belleza de la divulgación científica, abordar de la forma más creativa y más universal posible todos estos temas. Y en respuesta a lo primero de una segunda plática, nosotros encantadísimos, te damos las pláticas que quieras, corazón, pero mi invitación sería más a las personas que no solo sigan pláticas, gente. En ¿A poco no? Por ejemplo, tienen muchísimos proyectos, o sea, no nada más está ahí un buen. Si quieren en verdad hacer cosas, mi invitación sería yo, Astron, como activista, metan las manos, no nada más vean cosas, metan las manos. Si dicen, oye, ¿a poco no me encantó este video que hiciste sobre moluscos? Y resulta que yo alguna vez tuve tal cosa de moluscos, así de, ay, bueno, Deneb, la doctora Deneb es especialista en malacología, entonces puedo yo, con mis habilidades, hacer algo con Deneb y pues hacer algún material juntos. Si hago diseño gráfico, por ejemplo, y quiero apoyar estos proyectos, pues le puedo decir a Deneb, oye, fui apenas a Celestún y comí este caracol chivita, por cierto, anécdota real, y me gustaría hacerte una ilustración de esto, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, metan las manos, involúcrense más. En vez de ver solo pláticas, sí, como les digo, les damos 2 pláticas, 3, 5, las que quieran, pero involúcrense más. Y también en vivo, nuestra invitación sería, si quieren conocer a todas las personas que vimos ahorita, por ejemplo, involúcrense también en vivo. Pueden venir y pueden conocer personas trabajadoras sexuales para que se desengañen y vean un trabajador sexual en la vida real y vean cómo es enfrente una persona trans, una persona intersexual, etcétera, ¿no? Entonces, claro, post pandemia, pero de forma remota se puede participar de muchas maneras virtuales, ¿no? Esa sería como mi invitación, indicación de lo primero que nos dijeron. Perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo que cada quien puede dar su granito de arena, poner su granito de arena desde su vida, desde su perspectiva y desde lo que saben hacer, ¿no? Entonces el chiste es no dejar de hacer. Justo también por eso agradecemos a Ethel que nos deje información sobre una clínica y dónde pueden, bueno, y qué tipo de estudios hacen, ¿no? Y bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, Astron, por estar aquí, por llevar este proyecto de Dibu súper lejos con un montón de cosas. Muchas gracias a todas las personas que están siguiéndonos en nuestras redes sociales y siguiendo estos miércoles de chicharrón. Equipo técnico, gracias. No sé si quieran dar un último mensaje o ya nos vamos a cenar. Pues solo recordarles que nos sigan en nuestra página de Facebook, que tenemos la página que está como DibuAC. También estamos en Twitter, en Instagram, o también tenemos nuestro sitio web general, que es www.dibu.mx, donde también pueden ver más de lo que hacemos o mandarnos un correo o un mensaje sobre alguna inquietud que tengan. Perfecto. Para quienes no alcanzaron a copiar esto, se pueden regresar al video porque a lo largo de la charla estuvieron saliendo las redes sociales, tanto de Dibu como de ¿A poco no? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Adiós. Bye. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jacqueline Benet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.